Durante décadas, un banco movió miles de millones de dólares para dictadores, narcotraficantes, servicios secretos, terroristas y presidentes. Un banco que operaba en más de 70 países, infiltrado en los rincones más oscuros del poder mundial. Esta es la historia del banco más peligroso del siglo XX, un banco que parecía una institución financiera, pero en realidad funcionaba como una red global de espionaje, una lavandería de dinero criminal, una infraestructura clandestina para operaciones de inteligencia y un refugio para los secretos más incómodos de gobiernos, servicios secretos y redes ilícitas. El banco que nunca debió existir. El BCCI, el Banco de Crédito y Comercio Internacional. Esta es la historia del banco que nunca debió existir. Esto es dinero oculto. Para entender por qué este caso es tan inquietante, hay que aceptar algo que la mayoría prefiere ignorar. Los bancos no son solo cajas fuertes o motores económicos. Son nodos de poder. Son estructuras que pueden sostener guerras, desestabilizar gobiernos, financiar revoluciones o encubrir crímenes. Cuando un banco normal se hunde, genera una crisis. Pero cuando un banco como el BCCI se hunde, lo que se derrumba es una arquitectura clandestina que sostenía parte de la política mundial. El BCCI no nació como un banco común. No quería parecerse al Barclays, al Citibank o al Deutsche Bank. Su lógica era otra: ser un banco sin país, sin moral, sin regulación estricta y sin un solo dueño visible. Su fundador, Agha Hassan Abedi, un banquero pakistaní brillante, ambicioso y carismático, entendió antes que nadie que el mundo necesitaba un banco capaz de mover dinero donde ningún banco convencional se atrevería a operar. Abedi conocía el poder del capital móvil, el dinero que no quiere ser visto, que no quiere dejar rastro, que necesita viajar sin preguntas. Por eso, en 1972, con capital árabe y una red de contactos políticos en Pakistán y el Golfo, Abedi creó el BCCI. Su visión era agresiva y expansiva: abrir sucursales en países sin regulación fuerte, comprar bancos en problemas, infiltrarse en zonas de conflicto y convertirse en un intermediario invisible para gobiernos, espías, traficantes y élites empresariales. Mientras los bancos normales eran prudentes, el BCCI iba allí donde nadie quería entrar. Desde un África inestable, pasando por dictaduras, países del Golfo, paraísos fiscales o territorios con guerras encubiertas y mercados donde el efectivo circulaba sin control. La estructura del BCCI era única. Oficialmente era un banco. En la práctica era cuatro cosas al mismo tiempo. Era un banco comercial que ofrecía servicios en países pobres para captar clientes sin supervisión. Era un paraíso fiscal ambulante, capaz de mover millones sin dejar huella. Era una agencia de inteligencia privada, con empleados infiltrados, informantes, agentes dobles y acceso privilegiado a secretos de Estado. Y era una lavandería global para el crimen organizado, con una ingeniería financiera diseñada para descomponer el origen del dinero sucio hasta hacerlo irreconocible. Su arquitectura operativa tenía tres mecanismos fundamentales. Primero, las cuentas pantalla, identidades falsas, sociedades fantasmas, cuentas numeradas y estructuras opacas que ocultaban al cliente real. Segundo, las sucursales espejo, oficinas conectadas en países laxos que permitían mover fondos entre jurisdicciones sin levantar sospechas. Y tercero, una contabilidad doble y fragmentada, con documentos destruidos y auditorías manipuladas. El BCCI no solo escondía dinero, escondía a quienes manejaban ese dinero. La lista de clientes confirmados del BCCI no solo es larga, sino políticamente explosiva. Entre los nombres documentados en comisiones de investigación figura Manuel Noriega, dictador panameño y colaborador de la CIA. También intermediarios vinculados a Saddam Hussein en operaciones de compra de armas durante los años 80. Redes asociadas al cartel de Medellín usaron sucursales del BCCI en Panamá y Londres para lavar millones provenientes del narcotráfico. Grupos armados afganos financiados por Estados Unidos durante la guerra contra la URSS también canalizaron recursos por este banco. Son solo algunos ejemplos. Lo más delicado de toda esta historia
es la relación entre el BCCI y agencias occidentales, especialmente la CIA. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos necesitaba financiar guerras indirectas contra la URSS, sin dejar rastro. Una de las operaciones más conocidas fue el apoyo a los muyahidines afganos durante los años 80. Según informes del Senado de Estados Unidos, el BCCI se convirtió en una de las principales vías para mover ese dinero. No existe evidencia pública de que la CIA controlara el BCCI, pero sí de que lo utilizó. Y eso abre una pregunta incómoda. Si la CIA sabía que el BCCI también lavaba dinero de narcotráfico, corrupción y tráfico de armas, ¿por qué no actuó? La respuesta probable es simple, porque les era útil. El BCCI no era solo un banco criminal, una infraestructura financiera flexible que permitía financiar operaciones encubiertas sin pasar por controles parlamentarios ni por el escrutinio internacional. Un banco que no respondía ante nadie era perfecto para un mundo donde la geopolítica se libraba en secreto. El método de lavado de dinero del BCCI era extremadamente sofisticado. Primero recibían fondos sospechosos, en efectivo o transferencias procedentes de empresas fachada. Después, el dinero se movía entre 3 o 4 países en pocas horas. Luego se convertía en préstamos ficticios, inversiones simuladas o cuentas espejo. Finalmente, regresaba al cliente como dinero supuestamente legítimo. Algunos investigadores lo llamaron la hidroeléctrica del dinero criminal, porque convertía toneladas de capital ilícito en energía limpia para volver a circular. Una de las características más inquietantes del BCCI era su banco dentro del banco, departamentos secretos que no aparecían en organigramas, donde se ejecutaban operaciones clandestinas, pagos a espías, financiación de grupos armados, compra de armas, creación de empresas pantalla, transferencias para dictadores y destrucción sistemática de documentación. Empleados seleccionados respondían directamente a la cúpula y trabajaban bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. Varios testigos relevantes desaparecieron antes de declarar. A finales de los 80, un banco estadounidense, el First American Bank, con sede en Washington, D.C., empezó a ser investigado. Lo que los reguladores descubrieron era ilegal. El BCCI era dueño oculto de First American a través de una red de testaferros y sociedades anónimas. Esto desató una serie de investigaciones simultáneas en EU, Reino Unido y Luxemburgo. En paralelo, Robert Mazur, un agente encubierto de aduanas de Estados Unidos, penetró las redes del BCCI haciéndose pasar por un lavador de dinero del cartel de Medellín. Mazur documentó conversaciones donde ejecutivos del banco ofrecían lavar fondos del narcotráfico con total tranquilidad y con garantías explícitas de protección. En 1991 los reguladores de Reino Unido y Estados Unidos intervinieron el banco. El BCCI fue desmontado oficialmente. Pero lo más sospechoso de todo fue lo que ocurrió después. Enormes cantidades de documentación desaparecieron. Miles de transacciones quedaron sin aclarar. Ningún político importante fue procesado. Ningún alto cargo gubernamental fue citado. Ninguna agencia de inteligencia enfrentó consecuencias. ¿Por qué nadie pagó realmente? El BCCI era utilizado por narcos, pero también por gobiernos aliados. Lo usaban terroristas, pero también agencias de inteligencia occidentales. Lo empleaban dictadores, pero también bancos europeos. Si se hubiera destapado toda la verdad, habría surgido un escándalo global capaz de derribar gobiernos, comprometer alianzas estratégicas y exponer operaciones encubiertas de décadas. Por eso, el sistema hizo lo que hace siempre. Sacrificó a un grupo pequeño de responsables visibles y enterró el resto. Porque si un banco como el BCCI pudo operar durante 20 años moviendo dinero para espías, políticos, mafias y gobiernos sin que nadie lo detuviera, ¿cuántos bancos similares existen hoy? ¿Cuántos fondos de inversión son en realidad herramientas de poder oculto? El BCCI cayó en 1991, pero sus prácticas, sus redes y su filosofía no murieron. Se fragmentaron, se copiaron, se dispersaron en nuevas estructuras financieras que operan hoy en paraísos fiscales o jurisdicciones opacas. Al final, el BCCI no fue un banco,
fue recordatorio de que el dinero no conoce fronteras, que el poder necesita oscuridad y que, a veces, las instituciones más peligrosas son las que existen en el punto exacto donde la ley deja de mirar. Esta es la historia del banco que nunca debió existir. Esto es Dinero Oculto.